Hola, ¿qué tal? Te voy a hablar sobre el lenguaje y pensamiento crítico. La comunicación es el acto de transmitir y recibir el mensaje en una situación correcta, denominada contexto, mediante un código común y a través de una vía o canal. El lenguaje es el instrumento de comunicación exclusivo del ser humano y cumple múltiples funciones, como obtener y trasvasar información, ordenar y dirigir el pensamiento de la propia acción, permitir, imaginar, planificar y regular. Entre la lengua y el habla es un acto individual y el voluntario, en el que a través de actos de fonación y escritura, el hablante utiliza la lengua para comunicarse, ya que la lengua es el sistema de signos orales o escritos que utilizamos para comunicarnos dentro de un grupo. Dentro de las funciones del lenguaje, el modelo permite establecer estas siguientes funciones. La función emotivo-expresiva, el mensaje que emite el emisor hace referencia a lo que siente. La función conativa o apelativa, el receptor predomina sobre los otros factores de la comunicación. La función referencial, se concentra en el código de la lengua. La función fática consiste en iniciar, interrumpir, continuar o finalizar la comunicación. La función poética se utiliza preferentemente en la literatura o en el acto comunicativo en el que está centrando el mismo mensaje. La importancia de la comunicación se caracteriza porque es el intercambio de ideas o de información entre dos o más sujetos. Se debe invertir tres elementos que son fundamentales: emisor, mensaje y receptor. Este se convierte en un intercambio dinámico. Existen varios modelos de comunicación, pero hay un constante cambio que los participantes de la comunicación propician: la retroalimentación, el ruido, la influencia y el contexto social o ambiental. Y lo último tenemos el estilo de vicios y barreras de la comunicación. Son denominados barreras dentro de la comunicación. Estas barreras se contribuyen a través de los vicios. Se consideran 9 vicios del lenguaje identificados. Los vicios del lenguaje se dividen en 3 grupos: vicios pragmáticos, vicios sintácticos y vicios semáticos. Gracias. Buenos días, soy Bismar Muñoz, integrante del Grupo 12 del curso C3 de la carrera de Comunicación Social. El tema a tratar el día de hoy es la cultura y el pensamiento. El ser humano en todo su entorno maneja cultura y pensamiento. ¿Qué quiere decir? El ser humano es tan complejo que ha desarrollado diferentes formas de pensamiento, diferentes formas de cultura, todo esto debido al entorno que se maneja con él. Podemos diferenciar las culturas por las zonas, por el idioma, por la religión, por las diferentes creencias, por su alimentación, por su situación demográfica o orográfica. Entonces, de aquí el ser humano ha logrado eh, cambiar barreras, ha logrado cruzar fronteras para expresar todos sus pensamientos y compartir su cultura. Podemos generalizar los diferentes tipos de pensamientos, entre ellos podemos nombrar el proactivo. Este es una forma rápida que toma la propia persona una iniciativa. El reactivo también, que en esta primero piensan y después toman una decisión. Tenemos el acercamiento. En este son personas que establecen metas y actitudes que van en consecuencia de sí mismos. Tenemos una referencia interna que son personas que utilizan un criterio propio y las de referencias externas que se basan en criterios ajenos a ellas o que los evalúan mediante el entorno en que se manejan. Opiniones buscan posibilidades de tomar una decisión de acuerdo al momento y al estado en que se encuentren. Tenemos un pensamiento general. Personas buscan una visión global para asumir un criterio.
Hay también el específico es en la que se fija un fin en cada detalle para tomar una decisión. Eh, Tenemos también el pensamiento de mantenimiento, que es que se refiere a todo lo que ya es establecido, a todo lo que ya está escrito o grabado a través de diferentes medios. El desarrollo. Hola, mi nombre es Ángel Ponce. Vamos a hablar sobre la clasificación de los textos no literarios. Hemos podido estudiar la clasificación de los textos donde la mayoría de estos estaban embarcados dentro del género literario. Los textos no literarios se dividen en textos expositivos, textos académicos, textos normativos, textos científicos. Dentro de los textos científicos tenemos los textos populares, textos mediáticos, textos artísticos y textos didácticos. También hablaremos sobre las características y estructuras. Dentro del texto expositivo tenemos las características que brindan información, redacción en tercera persona e ideas que expresan objetivamente. El texto puede combinar varias formas de redacción. La estructura puede ser utilidad de la forma convencional en casi todos los textos, donde interviene lo que es la introducción, el desarrollo y la conclusión. Tipos de texto académicos que son la monografía, el ensayo, reseña, informe, investigación y la tesis. La principal característica de este tipo de texto es la claridad, la precisión con la que detallan las instrucciones o pasos a seguir en un determinado campo de acción. La redacción de los textos normativos se realiza a través de verbos en infinitos determinados, como puede ser el ar, ir o ir, en modo imperativo. Las estructuras de estos textos normativos son muy sencillas. Antecedentes, modo imperativo. Las estructuras de estos textos normativos son muy sencillas. Antecedentes, objetivos, instrucciones, consideradas importaciones, firmas y validez. Hablaremos también sobre los comentarios de textos. Los comentarios de textos son orientaciones claves escritas u orales que facilitan la comprensión de un documento. Quien realiza un comentario de texto que asume un rol intérprete media entre el documento y el lector. Los análisis de nivel fónico, análisis de nivel morfosintáctico y análisis de nivel semántico. Desde un punto de vista de contenido podríamos destacar que son la estructura inductiva, estructura deductiva, estructura paralela, estructura abierta y estructura cerrada. De forma básica, con estos elementos, los pasos para elaborar un comentario de texto que son introducción, análisis de contenido, análisis de forma y la cuarta que viene a ser la conclusión. Tratamos varias preguntas, unas de las cuales fueron: ¿cuál es la principal característica de los textos no literarios que no responden a la expresión de arte? También podemos contactar otra pregunta: ¿cómo se clasifican los textos no literarios? Hola, mi nombre es Claribel Ponce. Vamos a hablar sobre la escritura y redacción. El proceso de escritura y redacción. La lectura es tan enriquecedora que no solo nos aporta el conocimiento sobre aquello que nos genera dudas e inquietudes, sino que también es una puerta a nuevas ideas y sobre todo el estímulo de la creatividad a la hora de escribir o desarrollar un texto. Las normas ortográficas son probablemente una de las mayores falencias en casi todos los estudiantes de niveles básicos e intermedios. Basta solamente con revisar nuestras redes sociales para darnos cuenta que se ha degradado y tanto atropellando con tantas inobservancias a las reglas de acentuación, redacción y puntuación. Normas de acentuación. Palabras agudas llevan el acento en la última sílaba, se tildan si terminan en NS o vocal. Las palabras graves llevan el acento en la penúltima sílaba, se tildan cuando no terminan en NS o vocal. Las esdrújulas llevan el acento en la antepenúltima sílaba, se tildan siempre. Sobresdrújulas llevan el acento en la anterior a la antepenúltima sílaba,
se tildan siempre. Tilden palabras con dictongos, hiatos y trictongo. Dictongo es el conjunto de dos vocales que se pronuncian en una misma sílaba, una vocal abierta y una vocal cerrada, o viceversa, o dos vocales cerradas. La tilde siempre se coloca sobre la vocal abierta. El trictongo es el conjunto de tres vocales, una cerrada, una abierta y una cerrada, pronunciadas en una misma sílaba. Los trictongos siempre llevan la tilde sobre la vocal abierta, que aparece en posición intermedia. El hiato es la sucesión de dos vocales que se pronuncian en sílabas distintas. La secuencia puede estar formada por dos vocales abiertas o vocal abierta átona más vocal cerrada tónica o viceversa. La tilde diacrítica. La aplicación de la tilde diacrítica va más allá de comprender su significado, en memorizar cuál de las palabras es la que lleva y cuál no la tilde. Los signos de puntuación. Los signos son punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos, la raya. Y los signos encontramos los de interrogación, admiración, paréntesis, las comillas y la diéresis. El relato. Los relatos son muy relacionados con los cuentos, dado que estos poseen las mismas características temporales, aunque en el desarrollo espacial los cuentos son mucho más limitados. Etapas de la redacción. La redacción es un proceso que debemos tener claras las ideas que deseamos plasmar. La planificación como primer paso, reunir y organizar las ideas, esto forma el esqueleto. Hola, buen día. Te saluda Manuel Reyes, del grupo 12 del curso C3, donde hablaremos la importancia de una lectura y sus estrategias dentro de la materia lenguaje y comunicación. El objetivo de la lectura es practicar, comprender a que un estudiante tenga una lectura motivada según su perfil. Los principales objetivos de esta asignatura es fomentar en cada uno de los estudiantes hacia la lectura. Es una tarea que posiblemente ya nosotros como estudiantes hayamos tenido en las etapas educativas principales o de primaria. Pero es en este momento donde se tiene que tomar impulso bajo una sola premisa: ser mejores profesionales. Y qué mejor manera de empezar que sea justo ahora que empieza a cimentar lo que en un año será una carrera profesional. Dentro de esta comprensión vemos subtema 1, que es la importancia de la lectura. Es el acto de leer, una de las actividades de la que casi nadie quiere ya hoy en día asumir. Se ve muy venida a menos a causa de la invasión de una tecnología en la que el ser humano ha mermado la costumbre de leer y reemplazando instrumentos digitales por un buen libro o texto. Subtema número 2. Niveles de la lectura según la finalidad que se quiere lograr con la lectura. Esta establece a través de niveles que nos permiten visualizar las acciones que debe uno para acometer y alcanzar objetivos dentro de la lectura. Hay lectura literal o descriptiva. Esto se refiere a leer de literalmente lo que uno expresa en un texto. Lectura inferencial o interpretativa tiene como principal objetivo sacar conclusiones propias sobre el tema tratado en un texto. La lectura crítica o valorativa es donde se busca fundamentos para que sustenten una posición a favor en contra de. Buenos días compañeros, yo ahora voy a hablar sobre los textos y su relación del contenido. Debemos reconocer que las variantes de la presentación de dichos enunciados pueden ser de utilidad, de uso, de forma y composición realizado por él o los autores.
Los textos pueden ser descriptivos, narrativos, argumentativos, expositivos, científicos, literarios, humanísticos o periodísticos. Dentro de estos tenemos los tipos y características de textos, que son el descriptivo, es el que se centra en detalles que caracterizan elementos que intervienen en el desarrollo del léxico. A su vez, estos tienen el descripción objetiva y descripción subjetiva. También tenemos los narrativos, que se clasifican en cuentos, novelas, relatos cortos, textos dramáticos, ensayos literarios. Textos argumentativos son los que buscan persuadir al lector. Análisis objetivos de procesos y estructura definida para comprender los argumentos de la lectura. Los textos expositivos. También tenemos lo que son los divulgativos, los que son dentro de especializados. Está también la estructuración del problema, estructuración de la descripción, estructura de causa-efecto, estructura secuencial, estructura de comparación y estructura de enumeración. Otro tipo tenemos que son los textos científicos, las cuales estos se subdividen en académicos, técnicos, didácticos y de investigación. La escritura formal y objetiva, orden sistemático, investigación de documentos y de rigor científico. Lenguaje claro y preciso, organizadores gráficos, tablas y dibujos, colaboraciones y referencias. Otro de los tipos y características del texto tenemos los textos literarios, que pueden ser, por ejemplo, el cuento, que está El gato con botas, las novelas, que son El Don Quijote de la Mancha, la fábula, que es La gallina de los huevos de oro, leyenda, tenemos La dama tapada, El jinete sin cabeza, las poesías, que es El otro, de Gabriel García Márquez. También tenemos la parte de los textos humanísticos o periodísticos. Están los informativos, que son las noticias, crónicas, reportajes, entrevistas y reseñas. De opinión, editorial, columna de opinión, cultura y cartas del director. Tenemos la intertextualidad y también tenemos lo que son la parte de la evolución personal de un texto. Que esto nos podemos preguntar, ¿qué es lo que me ha dejado la factura? ¿Qué de nuevo he aprendido con la lectura? ¿Qué es lo que me pareció más importante dentro de la lectura? Y cómo aplicar y asumir lo que he leído en la lectura. ¿Qué me deja de aprendizaje una lectura de acuerdo a todos los tips y características que hemos identificado?